Definir el producto escalar, que es aquello que nos permite definir ya un espacio euclidiano, nosotros vamos a ver de qué forma se relacionan los vectores y covectores que hemos visto anteriormente en este espacio. ¿Está bien? En este espacio, que es un espacio euclidiano. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, y esto es algo importante. El tensor métrico G, y aquí es importante lo siguiente. Hemos dicho que el tensor métrico es una forma bilineal. En un espacio general, en un espacio vectorial, hay muchas, infinitas formas bilineales. Nosotros estamos tomando una forma en particular. Está claro que es la que estamos considerando, que es la más importante. A esa le llamamos tensor métrico o producto escalar. Entonces, el tensor métrico en el espacio finito V genera un isomorfismo canónico de los espacios V y su espacio dual o adjunto. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo G, que es el asociado a este tensor métrico, va a ser, este es un isomorfismo que me lleva de V a V asterisco. Esto para todo X que pertenece a V será que G de X es igual, por definición, G de X con algún otro vector. ¿Está claro? Con algún otro vector del mismo espacio. Es decir, nosotros aquí estamos diciendo lo siguiente, que para todo Y que pertenece a este espacio B, tenemos que G de X, Y, es igual a G de X, Y. O sea, esta notación nos está diciendo que todo isomorfismo G con el X definido y donde Y es el vector que va a ser variable, nosotros tenemos de que esta relación se asocia al producto escalar. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Aquí hay que ver lo siguiente. Esta definición que hemos dado es una definición que es correcta. ¿Está claro? ¿En qué sentido es correcta? Que se cumplen las condiciones para que exista realmente. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros tomamos un X cualquiera y lo fijamos, lo establecemos como fijo, el producto escalar para el G fijo se convierte en una función de una sola variable, de Y. ¿Está claro? Una función de una sola variable, de Y. En ese caso, nosotros tenemos que este G de X, aquí como está, es una función de una sola variable de Y. De manera que nos va a dar el isomorfismo, o nos va a dar una función lineal con respecto a este argumento. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener el hecho de decir que es correcto, nosotros tenemos que demostrar de que existe una relación biunívoca, es decir, de que G es biyectivo,
Es decir, a cada valor de y le va a corresponder un solo valor de este producto escalar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Un poco, y solamente para acabar, un poco esa demostración viene el hecho siguiente. Si tomamos nosotros G como esta relación con el X fijo, nosotros vamos a tener de que el núcleo de G, es decir, el conjunto de todos los vectores para los cuales esto es 0, nos va a dar un solo elemento, el vector nulo. Es decir, el único vector con el X diferente de 0, el único vector Y para el cual esto se hace 0 es el vector nulo. Es el vector nulo. Y si es el vector nulo, entonces nosotros tenemos de que es suprayectiva. Y lo que es inyectivo va a salir de que siempre voy a poder encontrar un número asociado con esto. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver nosotros un momentito. Sí. Bueno, entonces esto nos está diciendo que los vectores y los covectores en un espacio métrico están relacionados entre sí. Sabemos que los elementos de este espacio son vectores y los elementos de este otro son covectores. Ahora, hemos definido G como un tensor covariante. Y existe el tensor métrico contravariante. Definitivamente existe. Y nos vamos a utilizar nosotros justamente este isomorfismo canónico para poder definirlo. El isomorfismo canónico G permite definir al tensor métrico, le vamos a llamar G con un asterisco arriba, sobre el espacio B dual. ¿De qué forma nosotros lo definimos? Esto va a ser un G, este G asterisco, va a ser una función de dos argumentos tomados del producto cartesiano de estos dos espacios, que nos da un valor R. Es decir, nosotros tenemos que este G asterisco de dos formas lineales es igual, y esta es la definición, a G tomado de G a la menos 1 omega y G a la menos 1 eta. Aquí veamos lo siguiente, nosotros tenemos, este es el espacio B y este es el espacio dual. Tenemos de que estos dos espacios están relacionados por un isomorfismo canónico llamado G, que por decirlo de alguna forma me transforma este vector X en este vector omega y me transforma este vector Y en este vector eta. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que este es nuestro isomorfismo canónico. Significa que cuando nosotros estamos diciendo G a la menos 1 de omega, nos estamos refiriendo a esta X y Y. Es decir, este
tensor métrico contravariante es una forma bilineal de sus originales. ¿Está bien? Esto nos va a dar lo siguiente. O esto vamos a poderlo escribir de la siguiente manera, que va a ser una forma lineal. Va a ser una forma lineal de g a la menos 1 eta o una g a la menos 1 omega eta. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros definimos este tensor métrico contravariante. Entonces, digamos aquí como definición, el tensor G asterisco se denomina tensor métrico contravariante. Tensor métrico contravariante. Contravariante con respecto al tensor métrico original. ¿Está bien? Con respecto al tensor métrico original. Vamos a ver qué relaciones hay entre estos. Tomemos las siguientes bases. Vamos a tomar una primera base, un E sub I igual a 1 hasta el N. Y vamos a tomar la base E superíndice I, el I igual a 1 hasta el N. ¿Está bien? De los espacios B y su dual, respectivamente. Listo, tenemos eso. Entonces, nosotros vamos a tener que la matriz de Gram, para el primer caso ya lo hemos visto, es decir, para el espacio lineal I, J igual a 1 hasta el N. Aquí vamos a ponerlo esto así, G y J es igual a G de EI por EJ. Y vamos a tener nosotros acá el G y J. Aquí tenemos I, J igual a 1 hasta el N. Y en este caso el G y J es igual a G dual, el dual de EI, EJ. Bien, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, estos dos son mutuamente ortogonales. Son mutuamente ortogonales. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Si nosotros tomamos, aquí voy a ponerlo mejor de una vez, entonces tenemos que G y K multiplicado por G, K, J es igual a delta de I, J. Esto, ¿cómo lo sacamos? Tenemos G, que es el isomorfismo de E, y esto es igual a G y J, E, J. Por otro lado, tenemos G a la menos 1 de E, I es igual a G y J, E, J. De la definición. Entonces, si nosotros reemplazamos uno en el otro, obtenemos esta relación. ¿Está bien? Obtenemos esa relación. Yo lo dejo para que ustedes lo comprueben. Muy bien. Este tensor, estos dos tensores métricos, el covariante y el contravariante, a nosotros nos sirven para definir cierta, llamémosla así, operación.
de subida y bajada de índices. Vamos a ver. Si nosotros tenemos un vector X que es igual a XY e Y que pertenece a nuestro espacio, y tenemos también el covector omega que es igual a un omega Y e Y que pertenece al espacio dual, estos están asociados. ¿Está bien? Estoy hablando de que este vector y este covector tienen la relación entre sí, ¿está claro? Entonces, están asociados. Es decir, sus componentes en estas bases dadas están enlazados por las igualdades siguientes. Tenemos nosotros lo siguiente. Si están enlazados, tenemos que el omega Y es igual a G y J, XJ, y el X Y es igual al G y J, omega J, para el Y que va desde 1 hasta N. Es decir, si estos dos, este vector y este covector, están relacionados entre sí por una relación de isomorfismo, entonces será esto. ¿Está bien? Entonces será esto. Veamos a qué nos estamos refiriendo con esto. Vamos a verlo aquí abajo. Tenemos nosotros el omega Y. ¿Está bien? Esto es igual a un omega que operado sobre el vector Y. Esto va a ser igual a G de X por Y. Esto es igual a G de X e Y. Esto es igual a G, y aquí tenemos XJ, EJ e Y. Esto es igual a XJ, G, EJ e Y. Igual a XJ, G, J, Y. Y tenemos esta primera relación. Para la otra relación procedemos exactamente igual. Tenemos nosotros el XY es igual a X por Y, que actúa sobre este Y. Esto es igual a G a la menos 1 omega e Y. Esto es igual a G dual omega e Y igual a G dual. Y aquí nosotros vamos a tener este omega es omega J E sub J E Y. Esto es igual a omega J G dual E J E Y. Y esto es igual a omega J G I J I. Con lo cual hemos demostrado estas dos relaciones que tenemos acá. Entonces,
Si estos dos están relacionados por este producto escalar, será esto. Aquí se suele hacer lo siguiente. Se suele poner esto, el mismo vector X, ¿está bien? El mismo vector X se asume, o en todo caso su forma lineal, y aquí se pone el X, es decir, el mismo vector, pero con el índice arriba y no abajo. Entonces, ¿esto qué significa? Simplemente a un nivel de terminología. Nosotros tenemos lo siguiente, se dice que el covector omega se obtiene del vector X por medio de la operación de, a ver, aquí tenemos de bajada de índices. Y el vector X se obtiene de omega mediante la subida de índices. Jóvenes, tengan en cuenta que la bajada y subida de índices está asociado más a las componentes que a los mismos vectores. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a tener, como tenemos aquí, esta relación y vamos a usar lo siguiente. Dado X, que pertenece a B, los números. Voy a ponerlo así, X1, Xn. Son las componentes contravariantes del vector X en la base E sub J. Estas es a diferencia, o sea, no son las covariantes. Estamos hablando de componentes contravariantes. Las covariantes son las que hemos, o estas son, disculpen, estoy equivocando, estas son las covariantes, jóvenes. Las contravariantes son las que hemos hecho anteriormente. ¿Está bien? Las componentes contravariantes son estas que están arriba. ¿Está bien? Los índices arriba, cuando tengo los índices abajo, son las covariantes. Son las covariantes. Entonces, nosotros tenemos aquí lo siguiente, que estas X, Y son el resultado de aplicar el producto escalar a este vector EI con X. Esto ustedes lo pueden verificar porque tienen de que el XI es igual a GIJ, XJ, esto es igual a G, EI, J, XJ, este es igual a G, EI,
tenemos EJ, XJ, G, E, Y, X. Listo. Entonces vemos de que se da esta relación. ¿Y esto qué significa? Ya que ese producto escalar de E por X nos está indicando de que estas componentes son la proyección ortogonal. ¿Está bien? Son la proyección ortogonal de este vector sobre este eje, que es algo que nosotros ya conocíamos. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, con esto quedamos en esta parte de vectores, covectores, componentes covariantes, contravariantes y cómo los relacionamos por medio de este elemento, el tensor métrico, sus elementos matriciales que nos permiten subir y bajar